Amén. Muy bien. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tu bendición, Señor, que ha sido siempre abundante en nuestra vida, Dios. La vemos de tantas formas todos los días. Y una de ellas, Señor, es la salud que la mayoría disfrutamos. Podemos decir, Señor, con certeza que podemos entender que si estamos con vida y tenemos salud es porque a ti te place, Dios. Así que muchas gracias. Y muchas gracias por todo el resto, por lo grande que ya has hecho por todos nosotros, por proveer salvación y vida eterna, Señor, y por sostenernos cada día mientras caminamos esta vida de fe, esta vida cristiana, Señor, que tú nos has llamado a vivir. Señor, oramos, nos unimos como iglesia a orar por la familia Blanco Arrieta. Oramos, Señor, y levantamos a la hermana Mimi, Señor, delante de tu presencia, Señor. Sabemos que ha estado batallando, Señor, con esta enfermedad ya por varios tiempos, y nuestra oración es que tú le sigas fortaleciendo y la llenes de fe, la llenes de perseverancia, Señor, y de resiliencia en el tiempo difícil que está viviendo, Señor. Que uses, Padre, los médicos, la medicina, y uses, por supuesto, Señor, a las personas que están alrededor de ella para fortalecerle y para poder traer una mejoría a su vida, Señor. Nosotros sabemos que tienes el poder para sanar, y cuando oramos con fe y es tu voluntad, Señor, tú escuchas. Así que, Padre, oramos para que una vez más hagas tu obra, hagas tu voluntad y obres tu poder en la vida de ella, Señor, y en la parte de su cuerpo en donde ella está sufriendo en este momento. Señor, levantamos a la familia también en oración para que les fortalezcas. Toda la familia, Señor, obviamente se duele mientras un miembro está mal. Así que, Padre, levantamos en oración y pedimos que fortalezcas, que traigas paz, esa paz que solamente tú sabes y puedes darnos, Señor. Gracias, Señor, confiamos en ti y oramos también, Señor, por este tiempo en tu palabra, pidiéndote que seas tú el que nos ayudes, nos guíes y nos reveles tu verdad a través de ella. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, y con respeto, Señor, y reverencia nos presentamos delante de tu palabra, creyendo que tu Espíritu Santo nos habla cada vez que la abrimos, Señor. Muchísimas gracias. Bendice a mis hermanos y hermanas en este lugar y los que también ven por YouTube, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy entonces continuaremos con nuestro estudio de Colosenses, Y el día de hoy, hermanos, lo que haremos es enredarlos un poco más en cuanto al orden, ¿ok? Así que pónganme mucha atención para que vean qué es lo que vamos a hacer. Y en realidad fue porque cayó el día de resurrección, el domingo de resurrección, cayó una semana después de que comenzamos esta serie en Colosenses, y era apropiado que pudiéramos pues utilizar algunos versículos del capítulo 1 para hablar de la resurrección de Cristo. En este caso de la redención, ¿verdad? De la reconciliación. Hablamos el día de la resurrección, el Easter Sunday. Entonces, la primera semana hablamos del capítulo 1 al 8. El hermano Omar compartió la introducción de esta carta y los primeros 8 versículos. Después brincamos al versículo 20 al 23. La semana pasada yo compartí del 15 al 20, y el día de hoy nos regresamos aún más para poder compartir algo que les dije la semana pasada que no estaba seguro si lo iba a hacer, pero creo que es de gran importancia que podamos desempacar lo que hay en los versículos del 9 al 14, Así que ¿a dónde estaremos hoy? Colosenses capítulo 1 del 9 al 14. Ahora algunos de ustedes estarán preguntándose qué desorden de predicador, ¿verdad? Cómo anda brincando de sección en sección en el mismo capítulo. No se me enrede, hermano, tranquilo, que por sí toda la palabra de Dios y el capítulo de por sí está dividido en esas secciones, y en realidad no importa, no tiene relevancia en qué orden miremos todas las secciones de este capítulo. Así que hoy es nuestro cuarto, ya un mes entero en el capítulo 1, y hoy estaremos con la ayuda de Dios en estos 5 versículos, del versículo 9 al 14. Así que ya oramos. Sin más preámbulo, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a leer toda esa sección, y de ahí, hermanos, comenzamos entonces con el mensaje del día de hoy. ¿Está listo?
Muy bien, espero que esté listo porque yo vengo listo. Y dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Esa sección, hermanos, es una sección hermosa en el primer capítulo, en el que Pablo abre esta carta. Como ustedes saben, Pablo escribe esta carta desde prisión. Él está ahorita en una prisión domiciliaria, o en el momento que escribe esta carta, en Roma, y escribe una serie de cartas a iglesias y a líderes, a pastores, en este caso a una iglesia que está en Colosa, en la sección de Asia Menor. Y ya Omar nos compartió el mapa y todo el asunto del contexto geográfico y cultural y espiritual en el que estaba la iglesia de Colosenses en este momento. Pero en esta sección, hermanos, precisamente Pablo lo que hace es orar por los creyentes. Pablo levanta una oración al Padre, les recuerda a ellos por las cosas que él ora en cuanto a ellos, al acordarse de ellos, al escuchar lo que ellos están viviendo, al saber lo que está sucediendo en esa iglesia. Y una vez más, hermanos, esta oración creo que era importante regresar aquí, porque esta oración es un modelo, no solamente un ejemplo de cómo Pablo ora por ellos, sino es un modelo para nosotros de cómo orar por otros creyentes. ¿Cuántos creen que la oración es importante? Amén. ¿A cuántos les gusta que oren por usted? Amén. A mí también. La oración es importante y es poderosa. De hecho, el Señor nos llama en su palabra a poder orar unos por otros. Y el día de hoy, entonces, el fin de este mensaje, obviamente, es que podamos ver a Cristo en medio de todo esto, porque Él es el mensaje de la Biblia. Pero que podamos aprender a través de este modelo de Pablo de oración, cómo orar por otros creyentes, qué cosas orar. Y hay algo que me llama poderosamente la atención de esta oración de Pablo, hermanos, y es que la oración de Pablo en cuanto a la iglesia en Colosa no estaba enfocada en la comodidad de ellos. Pablo, van a ver ustedes que cada una de las 4 cosas por las que Pablo ora aquí en esta sección no tienen que ver nada con que ellos estén bien en el sentido y en el contexto que nosotros muchas veces oramos. Es más, me atrevo a decir que la mayoría de nuestras oraciones tienen que ver con eso, con estar bien, con recibir bendiciones, con recibir ayuda de Dios en medio de ciertas circunstancias. Y me encanta, y por eso creí que era de mucho valor hablar con respecto a la oración en el sentido importante que Pablo lo está mirando y ora por los creyentes en Colosa. Entonces, una vez más, Pablo entendía que la mayor necesidad del creyente por la cual se debía orar no era que ellos estuvieran bien o que ellos todo lo que hicieran les saliera bien, sino que Pablo entendía que la mayor necesidad de los creyentes en esa iglesia y en cualquier iglesia es que ellos pudieran crecer en Cristo, que ellos pudieran madurar en su fe, que ellos pudieran vivir arraigados al evangelio, que ellos pudieran vivir una vida digna de como Dios los había llamado, de acuerdo a la obra de rescate y de redención que ya Cristo de por sí había hecho por todos ellos en la cruz del Calvario. Entonces, aquí hay algo bonito en esta oración, porque hay como una progresión lógica, pero también profunda, porque una petición que Pablo, digamos, con la que Pablo comienza, lleva a la otra, y una sin la otra no sería posible de alcanzar.
Y como esto es un modelo para nuestra vida, es un modelo para cómo orar por otros, permítame enseñarle ese modelo rápidamente en un pequeño diagrama. Y es donde vamos a estar el día de hoy. Y mire qué interesante, porque Pablo comienza entonces con la mente. Y todo esto es simbólico, ¿no? Es un simbolismo que Pablo está usando aquí. Es profundo y es lógico esta progresión que Pablo usa en esta oración. Son 4 cosas. Pablo comienza con la mente, pero esto tiene que ver con lo que nosotros necesitamos conocer, ¿no? Y la primera petición es precisamente eso, que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y una vez más, vamos a ir profundo, vamos a indagar qué es lo que realmente Pablo quiere decir con este primer punto, que suena sencillo, pero es fundamental. Una vez que Pablo habla de la mente, se mueve hacia los pies, digámoslo así, o el caminar, o nuestra vida diaria, cómo debería de mirarse. Pero ¿por qué? ¿Por qué en ese orden? Porque una persona que no entiende, ¿verdad? Que no conoce la voluntad de Dios, no puede, absolutamente no puede, por más que lo intente, vivir una vida como es digna del Señor, según el versículo 10, primera parte del versículo 9. Y de los pies Pablo brinca a las manos. Mire qué interesante. Las manos tienen que ver con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En lo que nosotros nos involucramos. Y en el contexto en el que Pablo usa esto es en un sentido de lucha, de guerra, de resistencia o de lucha espiritual. Y por eso Pablo ora para que ellos sean fortalecidos con todo poder en el versículo 11. Y una vez que habla de la mente, brinca a los pies y después a las manos, Pablo pasa por último al corazón y les dice cómo deben ellos de siempre vivir agradecidos. En otras palabras, cómo deben de vivir una vida de alabanza y de adoración al Señor, que como muchas veces hemos explicado, es mucho más que música, es mucho más que un canto, es mucho más que un instrumento sonando. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración y de alabanza genuina. Por eso Pablo habla de dar gracias al Padre en el versículo 12 y de hecho hasta el 14. Así que esa es la progresión que vamos a seguir el día de hoy. Y una vez más es un modelo para nosotros orar, no solamente por nosotros mismos, pero especialmente por otras personas, por otros creyentes. Así que comencemos con lo primero. Primero Pablo habla una vez más de la mente y ora para que ellos sean llenos del conocimiento. Leamos de nuevo el versículo 9 y abramos la caja y desempaquemos lo que hay ahí para nosotros. Amén. ¿Está listo? Dice así: por lo cual también entonces nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En cuántas cosas, hermanos? ¿En cuánto? En toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es uno de los más lindos versículos. De hecho, en toda la escritura, hermanos, está cargado de cosas, cargado de enseñanzas que estoy seguro que van a bendecir nuestra vida y nos van a formar. Comencemos con esta primera parte, porque Pablo dice por lo cual. Como ya ustedes saben, hermanos, esto es una frase transitoria, es como un puente entre lo que Pablo ha venido hablándonos, ¿verdad? Y lo que está a punto de enseñar. Ahora, para poder más o menos entender lo que Pablo ha venido hablando, obviamente hay que regresar a la 4ª semana antes de hoy al mensaje del hermano Omar Meléndez para que podamos entender exactamente de qué estaba hablando Pablo. O sea, por lo cual, por tanto. Y en esencia, hermanos queridos, yo hice un pequeño resumen, porque esta es la primera enseñanza que quiero que guardemos en nuestro corazón el día de hoy, es esto. Pablo, hermanos queridos, no está orando y no dice que ellos oran, él y su equipo misionero oran por una iglesia o por creyentes que son débiles o creyentes que están en crisis, sino que esta iglesia, ese por lo cual, más bien es que lo tenemos que agarrar desde el versículo 1 hasta el 8 y entender de que Pablo está orando, hermanos, por una iglesia que está bien, por una iglesia que está haciendo bien las cosas. Es cierto, se está viendo amenazada por una gran amenaza, valga la redundancia. Y es la amenaza de la filosofía, es la amenaza de lo que más adelante se conocería como gnosticismo, ¿verdad? Y que involucrada entre otras cosas, entre el misticismo y la filosofía humana con el legalismo de los judíos.
O sea, era una mezcla bastante peligrosa. Y si bien es cierto, estaban amenazados por aquello, y es la razón por la cual Pablo escribe, hermanos, esto era una iglesia sana, una iglesia firme, una iglesia saludable. Y en los primeros versículos nos dice todo esto. Miren, los primeros 9 versículos nos dice que la iglesia en Colosenses era todo esto. Miren nada más ahí ese resumen que hice rápidamente. En el versículo 4, por ejemplo, nos dice que ellos tenían una fe genuina. En el versículo 4, en Cristo. O sea, que eran sinceros en su llamado, habían aceptado de verdad a Cristo y habían seguido. No solamente eso, pero tenían amor por todos los santos. Versículo 4, versículo 5, guardaban una esperanza en los cielos, ¿verdad? Ellos tenían la verdadera perspectiva. Número 5, otra vez, versículo 5, recepción del evangelio verdadero, ¿verdad? Fruto del evangelio en sus vidas. Eso está en el versículo 6. Crecimiento continuo desde el principio, versículo 6. Comprensión de la verdadera gracia de Dios, versículo 6. Formación bajo la enseñanza fiel de un gran líder que tenían, Epafras, versículo 7. Y obviamente, hermanos, aquí en el versículo, perdón, que ya no lo vi en mis notas, en el versículo 8, amor producido por el Espíritu. O sea que en los primeros versículos, una vez más, por lo cual, ¿verdad? Nos deja claramente, nos deja saber que la iglesia, hermanos, en Colosenses no estaba necesariamente mal, no estaba en crisis. Estos no eran cristianos que necesitaban oración porque estaban pasándola mal. Por lo cual, entonces, por lo cual nos deja la primera lección, y es esta. Hermanos queridos, que no es necesario, ¿verdad?, estar en crisis, no es necesario estar pasando por algo malo para nosotros orar siempre por otros creyentes. Y Pablo lo entendía de esta forma. Y Pablo decía, es más, entre más sólidos, entre más maduremos, más dependientes de Dios y más dependientes de las oraciones de los santos deberíamos de ser nosotros. Entonces esto me gusta obviamente porque nunca llegamos al punto, una vez más, hermanos, donde ya no necesitemos oración. Usted siempre va a necesitar oración, aunque su vida esté muy bien, aunque usted sienta que esté creciendo espiritualmente, aunque usted sienta que Dios te está usando, aunque usted sienta que está sólido en su caminar de la fe. Es más, entre más usted piense y observe en su vida que de verdad hay un crecimiento genuino, una madurez, que de verdad usted está avanzando, miras para atrás y dices, Señor, gracias por tu gracia de verdad y misericordia, he crecido, he avanzado, he conocido, te conozco mejor, gracias. Es cuando más debemos de estar dependientes de nuestro Señor y de las oraciones de otras personas. Así que de una vez desmantelemos, ¿verdad? Quitemos esa falsa idea de que las oraciones siempre tienen que ir alrededor de las necesidades, de las circunstancias que estamos viviendo. Pablo lo miraba diferente. Y de hecho aquí está la primera pregunta, hermanos. ¿Cómo se miran sus oraciones? Piense por un momento. ¿Cómo se mira su tiempo de oración? ¿Verdad? ¿Cómo se mira? Si su tiempo de oración, hermano, es solamente Señor, dame, Señor, mira, Señor, haz, Señor, bendíceme, Señor, a mí, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces hay algo que tenemos que transformar. Porque si bien es cierto, hermanos, no es malo orar porque todo salga bien en nuestra vida. No es malo orar cuando hay necesidad. Lo acabamos de hacer por una persona que amamos y conocemos, por supuesto. Pero ese no debe ser el motor que mueve nuestra vida de comunicación con Dios, que es nuestra oración. Siempre debemos de orar, y especialmente, hermanos, dice Pablo en este momento cuando estamos bien. Pero mire, porque Pablo una vez más va más profundo. Él no solamente dice que oran por ellos, ¿verdad? Y entendemos que estaban bien, sino que específicamente nos dice qué pide por ellos. Y lo que Pablo pide por ellos es esto. Mire, dice que sean ellos, ¿verdad?, llenos. Y lo primero que la primera palabra que Pablo usa ahí es del conocimiento de su voluntad. O sea, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
Obviamente la palabra que Pablo usa ahí, ¿verdad? Para conocimiento, ya se ha mencionado varias veces la palabra epignosis, y es una palabra, hermanos, que no es solamente un conocimiento superficial, no es solamente un conocimiento de saber algo de Cristo, sino que es un conocimiento profundo de Dios. Es un conocimiento, hermanos queridos, que cuando una persona lo obtiene, cuando una persona de verdad es llena de este conocimiento, lo que sucede entonces en su vida es que conoce a Dios de tal manera que ese conocimiento de Dios transforma sus decisiones, o sea, transforma su manera de vivir. Ese es el conocimiento que Pablo está hablando ahí, y dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad o de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo sigue otra vez profundizando, porque el conocimiento de la voluntad de Dios por el cual le está orando que estén llenos, no viene solo. Usa dos palabras más ahí para describir cómo es que este conocimiento debería de verse en la vida de los cristianos en Colosas y en la nuestra también. Usa la palabra toda sabiduría y también inteligencia espiritual. Dos cosas más que Pablo le añade a esa oración, importantísimas. ¿Por qué? Porque el conocimiento, hermanos, de Dios no viene aislado. No se trata, una vez más, solo de conocer a Dios por conocerlo. Pero Pablo usa dos palabras ahí, ¿verdad? La primera, sabiduría, Sofía en griego. Interesante, si usted se llama alguien aquí Sofía, es sabiduría en griego realmente. Y es exactamente, hermanos, esa sabiduría es la sabiduría para poder vivir correctamente, o sea, entender cómo vivir correctamente. Pero la siguiente frase que Pablo usa ahí, o palabra, inteligencia espiritual, sínesis, es la palabra. Pablo realmente está escribiendo la capacidad de cómo aplicar la verdad. Mire qué completa esta primera parte de la oración. Mire qué completo, hermano. Mire, Pablo ora para que los creyentes, ¿verdad?, que están bien, en realidad no tienen un problema de pecado enorme dentro de ellos. No es como la iglesia en los Corintios, por ejemplo, donde Pablo está reprendiéndolos fuertemente, sino que hay un problema externo que puede afectar lo interno, más que nada con ideas y filosofías. Pablo dice: mi oración es que Dios los llene del conocimiento de su voluntad con sabiduría y con inteligencia espiritual. Pablo dice: yo quiero que ustedes entiendan completa y absolutamente, ¿verdad?, qué es la voluntad de Dios para sus vidas, que entiendan y que sepan cómo poder vivirla, y no solamente que sepan cómo vivirla, sino que tengan la herramienta, que tengan la capacidad de aplicar lo que ustedes están aprendiendo. Y eso es algo hermosísimo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios provee todo lo necesario para que nosotros podamos de verdad vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Por ejemplo, mire por qué esto es clave, hermano, por este asunto de la voluntad de Dios, conocerla, ¿verdad? Y que esa voluntad de Dios venga con sabiduría y con inteligencia espiritual, ¿verdad? Es importantísimo porque, bueno, pensemos en Colosa, en su contexto, ¿verdad? Ellos estaban siendo bombardeados por el misticismo, y lo que sucede es que ellos creían que la voluntad de Dios, por ejemplo, en este momento, se podía entender a través de cosas místicas o raras, por emociones, por eventos, por cosas que podían suceder, por circunstancias. Ese era el mover que había. La voluntad de Dios, decían ellos, se puede conocer a través de ciertas fórmulas místicas. Sin embargo, Pablo dice: no, él está, de hecho, en esta parte donde dice que él ora, él está respondiendo al mal que había en Colosa. Pablo dice: todo lo contrario. La voluntad de Dios realmente está conectada con una voluntad, con un conocimiento de una mente renovada, ¿verdad? Una mente renovada que ha sido iluminada por el Espíritu Santo de Dios, que ha sido influenciada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, aquí es donde muchos cristianos nos desviamos cuando se trata de la voluntad de Dios. Pregunta: ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? No me responda, piense. Así como le pregunté: ¿cómo se mira tu vida de oración? La pregunta ahora es:
¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Porque aquí es donde muchos creyentes siguen el modelo de los filósofos estos allá en Colosa, que estaban infiltrando esta manera de pensar a la iglesia. Y es que muchas personas, ¿verdad?, siguen la voluntad de Dios o piensan seguirla con algo místico. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado esto? Yo siento en mi corazón que esta es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que acerca del corazón, que es engañoso, que es engañoso. Hermano querido, estoy aquí hoy para decirle que la voluntad de Dios no se encuentra en qué es lo que usted siente en su corazón. Cuidado, cuidado. Y otras personas, ¿verdad?, siguen el mismo modelo de tratar de entender la voluntad de Dios, de encontrar la voluntad de Dios a través de circunstancias. Las dos cosas que les mencioné antes. Entonces, ¿cuántos han escuchado esto también? Oh, se me ha abierto esta puerta y esa es la voluntad de Dios. Cuidado, porque el diablo también sabe abrir puertas y si no las abre, las bota. Y nos engaña a querer pensar de que algunas puertas abiertas, hermanos, son la voluntad de Dios. Muchas veces Dios pone paz en nuestro corazón, claro que sí, cuando su voluntad ha sido confirmada de la fuente correcta. Ahorita les voy a decir, obviamente no los voy a dejar irse a la casa así. Les voy a decir dónde está la fuente, dónde se consigue la voluntad de Dios, dónde se encuentra completa y plena la voluntad de Dios. No es en lo que usted siente el corazón, aunque Dios muchas veces pone paz en nuestro corazón. No es en las puertas abiertas ni en las circunstancias, porque muchas veces sí, Dios abre puertas y pone circunstancias favorables, pero ninguna de esas cosas son la medida definitiva para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jamás. Eso no sería vivir con sabiduría ni con inteligencia espiritual. Hay una fuente, mis queridos hermanos, una fuente. La pregunta es, ¿dónde obtenemos toda esa sabiduría? ¿Dónde obtenemos esa inteligencia espiritual? ¿Dónde conocemos la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas? Si es que alguien contestó a la pregunta que le hice antes, pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida todavía. Está bien, no hay problema. Tienes derecho a no saber todavía cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero a partir de hoy puedes comenzar a buscarla en el lugar correcto. ¿Dónde encontramos? ¿Cuál es la fuente de sabiduría y inteligencia espiritual? Permítame moverme un poquito al siguiente capítulo, al capítulo 2, al versículo 3, y se lo voy a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que le hace más justicia a la traducción original del griego que la misma Reina Valera. Mire lo que dice el versículo 2, la segunda parte, y el versículo 3 de Colosenses 2. Dice así: quiero que tengan plena, otra vez Pablo usa, por cierto, la misma palabra para decir llenos, que sean llenos de conocimiento, es la misma palabra, plena o plenitud. Quiero que tengan, dice, la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios, que es ¿quién, hermanos? Cristo mismo. Y mire la conexión que hace Pablo aquí. En Él, ¿quién es Él? Cristo. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y ¿de qué más? Del conocimiento. Mismas palabras en griego que Pablo está usando en el versículo 9 que estamos explorando ahorita. Las mismas palabras. Entonces, hermanos, ¿quién es la fuente? Dígame, por favor, ¿quién es la fuente para poder conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y poderla aplicar con sabiduría e inteligencia espiritual de acuerdo a la Escritura? ¿Quién es? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo la sabiduría. Y entonces eso nos tiene que llevar a otra pregunta, porque muchos dirán, ¿y cómo encuentro a Cristo? ¿Dónde me comunico con Cristo para que me muestre la voluntad del Padre para mi vida? Hermanos queridos, estaremos de acuerdo entonces, ¿verdad? Que esta llenura, esta plenitud, esta inteligencia espiritual, esta sabiduría se consigue en una persona, y la persona es Cristo. Y la única forma de poder entonces, ¿verdad? Esto lo que nos dirige es a algo más grande, nos dirige a algo más importante, y es al único lugar donde usted puede encontrar a Cristo mismo, y ese lugar es la palabra del Señor. Suri, te ganaste un 150. La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no estamos descubriendo el agua tibia, estamos poniendo cosas en orden en nuestra vida espiritual.
La voluntad de Dios por la que Pablo ora y por la que, por favor, ore para que el pastor siempre entienda la voluntad de Dios para su vida y tenga la sabiduría y la inteligencia espiritual para poderla vivir, para poderla poner en práctica y que entienda siempre el pastor Leo, ¿verdad? Que la única fuente y el único lugar para poder encontrar a Cristo, que es donde está toda la sabiduría y la inteligencia espiritual y donde encontramos la voluntad de Dios, está solo en su palabra, en la palabra de Dios. Y por eso, hermano querido, cuando usted ora por alguien, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que usted puede orar por esa persona es lo que Pablo está orando. Que, Señor, que esa persona, Señor, Jesús, permítame ver quién está aquí al frente. Carlos, Señor, que Carlos se enamore cada día más de tu palabra, Señor. Que Carlos y Pablo también, donde quiera que esté. Y que Carlos, Señor bendito, de verdad tenga cada día más hambre por tu palabra. Señor, que él de verdad se comprometa con todo lo que tenga que ver con tu palabra. Que la entienda, Señor, por favor. Porque usted y yo tenemos que, hermanos, no podemos ignorar que hay una conexión directa entre conocer la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted puede conocer claramente cuál es la voluntad de Dios. Y por ende, a través de la misma palabra, ¿verdad? Que es Cristo mismo, usted está recibiendo sabiduría y también inteligencia espiritual, que son las dos cosas que se necesitan para ponerlas en práctica. ¿Cómo podemos vivir esa voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ponerlo en nuestro diario vivir? Es más, el profeta Oseas lo dijo en el contexto de Israel. Dijo, el pueblo perece por falta de ¿qué? No dijo por falta de experiencias con Dios. Tenían suficientes y habían tenido suficientes experiencias con Dios. El pueblo, hermanos, pereció. El pueblo perece, dijo Oseas, por falta de conocimiento de este epignosis, esta forma de conocer plena, profunda, completa, que nos lleva entonces a cambiar nuestra vida, nuestro modelo de vivir, que es el segundo punto que ahorita vamos a hablar un poco más de detalle. Pero mire, hermanos, mire, Cristo no solamente está revelado en la palabra. Quiero dejar algo claro, ¿ok? Quiero dejar algo claro porque algunos dirán, bueno, pero es que en la palabra, pero es que es muy aburrido, pastor, pero mire que son 66 libros, que déjese de excusas. Es excusas. No hay nada más hermoso, hermano querido, no hay nada más hermoso en nuestra vida, nada que nos pueda satisfacer más, que nos pueda llenar más, que de verdad nos lleve a una relación genuina con Cristo, que es su palabra. Porque esto es lo que usted tiene que saber el día de hoy, hermanos. Cristo Jesús no solamente es revelado en su palabra. Muchas personas piensan que Cristo Jesús es revelado en las Escrituras y por eso es importante leerlas. No, hermanos, oiga lo que le voy a decir. Cristo es el contenido de las Escrituras. La persona de Cristo es revelada en un montón de libros de teología, ¿verdad? Inclusive de historia. La persona de Cristo es revelada en un montón de literatura. Pero el contenido como tal de la Biblia es Cristo mismo. Y la semana pasada lo probamos a través de la preeminencia o la supremacía de Cristo. ¿Está conmigo? ¿Se acuerda? Entonces, Cristo, hermanos, no es solo revelado, Él es el contenido, Él es el centro, Él es la meta del conocimiento. Y cuando nosotros, hermanos queridos, agarramos este libro preciado y lo abrimos, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos encontrando con una persona, y esa persona, ¿sabe quién es? El centro de la historia, el mensaje del libro. Cuando usted abre este libro, hermanos, por eso es que este libro, ¿verdad?, está en un lugar distinto de cualquier otra obra literaria, porque este libro no es bueno, este libro no me anima, este libro no solamente es un libro con gran información, este libro es vivo y eficaz. Tiene vida.
¿Por qué tiene vida? Porque es Cristo mismo revelado a nosotros. No solamente revelado, sino nos encontramos con la misma persona de Cristo cuando abrimos entonces las escrituras. Y por eso, hermanos, es que Pablo lo explica así. Por eso es que él ora para que ellos tengan una mente llena, ok, el conocimiento. Primero Pablo empieza con la mente. Recordemos esa progresión lógica y profunda que Pablo hace en esta oración. Estamos en el primer punto todavía, y Pablo dice: comencemos con la mente, con lo que necesitan conocer. Y lo que necesitan conocer es a Cristo, que es el que lo llena todo en todo, y por quien fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Y para eso ustedes necesitan entonces ir a la palabra de Dios, hermanos. Y por eso es que precisamente aquí en el Centro Cristiano valoramos y le damos tantísimo valor a los espacios como por ejemplo los miércoles por la noche. Porque ese miércoles por la noche, por ejemplo, o este tiempo, los domingos, ¿verdad? Donde nosotros exponemos las escrituras, ¿verdad? Entendemos que estamos haciendo algo mucho más grande que solamente dar un mensaje. Solamente dar un mensaje que anime, un mensaje que redarguye, un mensaje que traiga información. Entendemos que estamos realmente poniendo en práctica esta epignosis. O sea, nuestra oración es que usted salga de aquí lleno de información, lleno de conocimiento por tener conocimiento nada más, de gnosis. Realmente que salga lleno de una epignosis, o sea, que el conocimiento adquirido sea tan claro, sea tan bueno, sea tan bíblico, sea tan pesado en cuanto a su contenido teológico, que usted pueda realmente ver su vida afectada por lo que usted escucha y aprende. Y que eso te motive a volver a tu casa entonces el lunes y no esperar a abrir la escritura y seguir tratando a lo que puedas, seguir conociéndole a Él, seguir conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, hermanos, hagamos un esfuerzo. Obviamente este conocimiento de la voluntad de Dios no se limita a los miércoles, a los domingos, pero hagamos un esfuerzo. Ya que Dios ha dado dones, ya que Dios por su gracia ha permitido que hayan personas que se puedan dedicar a preparar enseñanzas, a llevarnos un poco más allá de lo que usted y yo por nosotros mismos podamos entender, aprovechémoslo. Es algo muy, muy hermoso. Es más, ¿quiere que le diga algo? Y lo digo con, Dios sabe con qué corazón lo digo, pero yo me atrevería a poner, hermanos, algunas personas que tienen varios años de estar en nuestros estudios de los miércoles en una mesa de conversación teológica profunda. Así, algunos de ustedes. Ha sido el conocimiento, y no solamente el conocimiento, pero he visto yo con mis ojos el cambio en sus vidas tan hermoso, que algunos de ustedes sentados por ahí los miércoles tendrán más conocimiento que muchos que predican desde un púlpito. ¿Por qué? Porque hay un valor especial a el conocer a Cristo a través de su palabra, Entonces, mire qué hermoso, hermanos, porque una vez más Pablo no está pidiendo que sus vidas tengan experiencias más intensas, que tengan experiencias con el Señor ni con el Espíritu Santo. Pablo está orando por personas que tengan una plena llenura, ¿verdad? Una plena llenura, de Cristo y del conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas, con sabiduría y con inteligencia. Ahora, estamos de acuerdo que cuando alguien entiende la voluntad de Dios puede caminar con claridad, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de manejar en un lugar que nunca antes conocían? Creo que la mayoría, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de manejar en montones de lugares que jamás había manejado. Y yo tengo, hermanos, tengo un problema que mi esposa siempre me lo hace ver cuando andamos ahí en la calle. Y es que yo me tiro al agua y manejo por intuición. Entonces estamos por ahí en un lugar que jamás hemos visitado, lo que sea, y yo agarro un carro, hermanos, y empiezo a manejar. Y yo digo por aquí, porque por ahí vi una foto, por ahí vi en el mapa que era por aquí. Y mi esposa dice: no, señor, me apaga ese carro y pregunta. o prende el GPS. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, en una vida que conoce la voluntad de Dios a través de Cristo, a través de su palabra? Es exactamente eso.
es como vivir una vida por pura intuición, creyendo ir por donde nos parece que vayamos. Pero no hay nada mejor que usted pueda tener un GPS que te pueda llevar exactamente por el camino que es correcto, ¿cierto? Y todavía mejor lo que mi esposa me pide que haga, que me da tremenda vergüenza hacer, y es parar y hablar con algún local que viva ahí, que conozca el área y me diga, no le haga caso al GPS, ni se embarque, dice mi suegro, ni se embarque, váyase por allá, agarre este atajo, va a llegar más rápido, es más seguro, porque el local, la persona local conoce. Hermano, no viva su vida por intuición. No tiene que seguir guessing, no tiene que seguir adivinando cuál es la voluntad de Dios para su vida, cuando claramente la podemos encontrar completa en Cristo a través de su palabra. Y ahí mismo estamos siendo recargados con sabiduría e inteligencia espiritual para aplicarla en todo lo que hacemos. ¿Está conmigo? Así que Pablo, hermanos, eso comienza a orar ahí una vez más. Yo no sé a cuál fuente está yendo usted, pero la fuente una vez más es la escritura. Así que sí, está bien. YouTube a veces ayuda, depende de lo que usted escuche. Podcasts a veces ayudan, está bien. No estoy diciendo que sean malos. Las noticias, verlas desde la primera en la mañana hasta lo último en la noche, no ayudan para nada. Así que vean menos noticias, vean menos YouTube, mire, escuche menos podcasts y haga esto, hermano. Mire, abra la escritura y léala. Escuche la palabra de Dios de su misma boca. Léala en voz alta, invierta tiempo en ella y mirará cómo la vida comienza a tener más sentido para nosotros. Número 2, ¿verdad? Y vamos avanzando. Número 2, Pablo continúa porque primero ora por esta sabiduría para que conozcan la voluntad de Dios y después ora, versículo 10, para que ellos puedan vivir como es digno del Señor y tengan una vida que dé fruto. Miremoslo, dice, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, una vez más la palabra, en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Ok, hermanos, en esta segunda parte el enfoque de Pablo es claro y el orden está cada vez más claro a nuestra vista. Miremoslo. Pablo usa esta palabra aquí, hermanos, dice para que andéis, que por cierto es una palabra bastante común que hemos ya visto, por ejemplo, en Efesios y también en el libro de Filipenses. Peripateo es la palabra en griego que Pablo usa aquí. Y siempre que se usa o que Pablo la usa en este contexto, tiene que ver, el andar tiene que ver con la forma en la que vivimos nuestra vida diaria. Entonces, obviamente, hermanos, una persona que conoce la voluntad de Dios a través de Cristo, por la Escritura, entonces puede ahora sí vivir una vida que sea digna o como es digno, dice Pablo aquí, del Señor. O sea, sin lo primero es imposible tratar de vivir una vida digna del Señor si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce la voluntad de Dios para su vida. Aunque lo intentes, no se puede hacer. Entonces mire qué interesante, porque habla de pasos, habla de caminar, habla de andar. La Biblia dice, por ejemplo, que Enoc y Moisés caminaron con Dios. Enoc y Noé caminaron con el Señor, dice la Escritura. Y este caminar con el Señor, ¿verdad? Era exactamente que su vida, la vida de estos dos personajes que la Biblia menciona, ¿verdad? Enoc y Noé, no Moisés, Noé, estaban alineadas a la voluntad de Dios. Ellos la entendieron, ellos la descubrieron y ellos la siguieron. Entonces, ¿cuál es la lección aquí, hermanos? Esta es la lección. Mire, no hay una desconexión entre lo que usted sabe y lo que usted hace. Para el creyente, hermanos, no puede haber una desconexión entre lo que conocemos y cómo vivimos. Por eso la palabra digno, una vez más aquí, es la palabra axios, que ya habíamos hablado de esto también. La palabra digno es el cuadro que pinta, es el de una balanza. De una balanza, no sé si se acuerdan. Una balanza en donde lo que usted piensa, ¿verdad? Lo que usted piensa, lo que usted cree de Dios, cuando usted lo pone en la balanza y al otro lado pone su estilo de vida, ¿verdad? Es congruente, o sea, pesan igual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, hermanos, yo oro para que lo que ustedes
conocen de Dios, el conocimiento de Dios, entonces lo pongan en práctica. O sea, no hay una separación entre lo que aprendemos y cómo vivimos. Lo que Pablo habló de conocimiento en el versículo 9, ahora lo trae a la práctica en el versículo 10. Por eso es que hay un orden lógico, hay una secuencia en este orden de la oración de Pablo. Y una vez más, entonces Pablo menciona la palabra conocimiento, que en este caso sería como la brújula, ¿verdad? Que guía, ese GPS que les hablé antes, y habla de una mente que esté llena de la verdad. ¿Pero para qué? Bueno, para que entonces esa mente que vive una vida digna porque entiende cuál es la voluntad de Dios, pueda, dice ahí, hermanos, el fruto que da, ¿verdad? Que viene aquí después, es realmente agradable a Dios. ¿En cuántas cosas, hermanos? En todas, agradándole en todo. Y este debe ser el filtro por el cual usted y yo debemos de filtrar lo que hacemos, filtrar nuestra vida. Es un filtro práctico para nuestra vida diaria. En otras palabras, nosotros deberíamos, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa que vayamos a hacer, preguntarnos: ¿esto que estoy a punto de hacer agrada al Señor? ¿Agrada a Dios? Porque si una vida digna, ¿verdad?, que viene del conocimiento de Cristo a través de la palabra, Pablo espera, ¿verdad?, que dé fruto, y ese fruto es que de verdad agraden a Dios en todo. Entonces, de verdad que esa debe ser la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Y muchas veces, hermanos, me han hecho preguntas de toda clase, ¿verdad? Y yo creo que tal vez en conversaciones con otros creyentes tenemos preguntas, y muchas veces, hermanos, la respuesta a esa pregunta es otra pregunta. Muchas veces cuando personas me buscan para preguntarme cosas como: pastor, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Yo le respondo: respóndase usted mismo esta pregunta. ¿Le agrada a Dios lo que vas a hacer? Y vamos más allá todavía. No solamente le agrada a Dios lo que vas a hacer, le trae gloria a Dios lo que vas a hacer. Porque si usted filtra cualquier decisión que usted vaya a tomar, la que sea, en estas dos preguntas: ¿le agrada a Dios? ¿Le trae gloria a Dios? Entonces estoy seguro que encontraremos la respuesta nosotros para muchas cosas. Entonces, claro que sí, una pregunta como esta debe de guiar nuestras decisiones, debe de guiar nuestras relaciones también, y obviamente también nuestras metas, ¿verdad? No es complicado, pero sí es un asunto transformador. Sí es transformador. Jesús mismo dijo, hermanos, en Juan: yo mismo, o yo siempre hago la voluntad del que me envió, ¿verdad? Del Padre. Y en regreso, cuando Jesús se bautiza, ¿verdad?, el Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre se agrada. A ver qué interesante, cuando hay una obediencia, una actitud de agradar al Padre, el Padre también se agrada del Hijo. Y eso es también un principio para nosotros. Qué bonito es escuchar, o poder algún día escuchar al Señor decirnos palabras como esas, ¿no? Entonces, obviamente es interesante cuando vives correctamente y conoces más del Señor. Dios nos ayuda a poder agradarle, porque esa es la voluntad de Él para nuestra vida. Así que, hermanos, cuando usted ore por algún hermano, cuando ore por otras personas, ore para que la voluntad de Dios sea plenamente revelada a sus vidas, y Dios también les provea la sabiduría e inteligencia espiritual que necesitan, y eso es a través de la palabra. Número 2, ore al Señor para que, como decíamos antes, ese conocimiento los pueda llevar a vivir una vida digna, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento cada vez más. Número 3, tercera cosa por la que Pablo ora, versículo 11. Pablo ahora pasa a las manos, Pablo ahora pasa a la guerra espiritual, digámoslo así, a la parte que nosotros debemos de enfrentarnos, nos guste o no nos guste. Dice el versículo 11 y la primera parte del 12, que en realidad no sé por qué la pusieron ahí, pero está como parte del 11, esa palabra, las palabras con gozo, pero nuestra Biblia está así, dice: fortalecidos con todo poder, conforme, mire qué vamos a subrayar de una vez dos palabras: fortalecidos con qué, dice, todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con
gozo, con gozo. Bueno, este es el tercer elemento de la oración de Pablo y está también claro, ¿verdad? Ahora Pablo está hablando de una resistencia espiritual, ¿verdad? Que todos vivimos en nuestra vida cristiana, la vida cristiana. De hecho, hermanos, sinceramente, vivir una vida que sea digna, ¿verdad? Que sea digna del llamado que Dios nos ha dado, una vida que agrade a Dios, que dé esa clase de fruto, hermanos, no es fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque aunque nosotros querramos, aunque el Espíritu en nosotros, el Espíritu mismo del Señor nos lleve, nos anime y nos invite a vivir una vida que agrada al Señor y nos invite a hacerlo, también tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces Pablo, entendiendo esta guerra, ¿verdad?, que existe en nosotros, ora para que ellos sean fortalecidos con poder, con un poder especial. Hablemos un poquito de estas dos palabras, ¿ok? El estar fortalecidos con poder y con potencia. Pensemos primero en Colosa, ¿no? Esta iglesia necesitaba este tipo de apoyo, de fortalecimiento, porque obviamente tenían la persecución del mundo de afuera, pero también tenían una presión interna de las falsas doctrinas que se estaban infiltrando en la iglesia. Ahora, esto no es para nosotros, no es ajeno, porque tenemos exactamente el mismo problema, ¿verdad? Tenemos la presión del mundo afuera y tenemos también el peligro de falsas doctrinas introduciéndose a la iglesia. La segunda es todavía más relevante en nuestros tiempos que la primera, porque el mundo es el mundo, ya lo conocemos. Pero con la sutileza que muchas veces se meten falsas doctrinas a la iglesia, es de ponerle cuidado. Pero Pablo usa dos palabras, poder y potencia. Seamos fortalecidos con eso. Dunamis y kratos son las dos palabras que Pablo usa ahí. Y simple y sencillamente, hermanos, estas dos palabras juntas, ¿verdad?, no quieren decir nuestra fuerza humana mejorada o tener más fuerza de la que tenemos nosotros humanamente hablando. ¿Sabe qué significa? Significa el mismo poder de Dios obrando en nosotros. Eso es lo que significa. Entonces Pablo ora, ¿verdad?, para que conozcan la voluntad de Dios, para que vivan una vida que sea digna del llamado, y dice, necesitan para poder hacer eso, ser fortalecidos con el mismo poder de Dios obrando en ellos. Y ojalá que nosotros tengamos esto claro, hermanos. Es imposible poder nosotros vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No se trata una vez más de una versión mejorada de su capacidad. Se trata de una dependencia y una entrega completa a Dios para que Él pueda obrar su fuerza entonces en nosotros. Y Pablo dice, obviamente eso lo que va es a traer fruto, ¿verdad? El fruto ya no es una vida solamente que es digna, sino ahora el fruto es específico, es paciencia y también es longanimidad. Y tercero, ¿no? 1, 2 y 3. Tres cosas. Y gozo. En ese orden. Porque Pablo dice, bueno, cuando ustedes pueden obtener esta fortaleza, ustedes van a poder experimentar la paciencia. Y la paciencia, hermanos, es simplemente en este contexto. La paciencia es perseverancia bajo presión, pero tiene que ver más con circunstancias difíciles. O sea que si en el contexto de los colosenses ellos iban a tener presión de afuera y tenían que luchar con algunas circunstancias de doctrinas falsas dentro de ellos, tenían que armarse de paciencia. Pero la longanimidad, interesantemente, es como paciencia pero más profundo. Porque la longanimidad tiene que ver no con circunstancias, sino ¿sabe con qué? Con personas. Y la longanimidad, entonces Pablo dice, no solamente que tengan la fortaleza y el poder que necesitan para poder llevar y prevalecer en medio de las circunstancias, sino que puedan tener también para poder soportar a personas que muchas veces se necesita con mucha paciencia por mucho tiempo esperar a que Dios los transforme. Y esto, hermano, es algo hermoso, ¿verdad? Ayer, por cierto, en la reunión de parejas, que por cierto estuvo hermosa, que por cierto, si usted no pudo venir, hermanos, no se pierda las oportunidades de crecer. Fue una reunión verdaderamente fructífera, fue hermosa esa reunión. Pero hablábamos
un poquito con respecto a esto, ¿verdad? Eran claves para la comunicación. Y entendemos que necesitamos longanimidad dentro del matrimonio para poder entonces, ¿verdad?, tener la paciencia y poder tener la perseverancia que necesitamos, no solamente en las circunstancias, sino también con las personas. Y esto es algo, una vez más, muy importante, porque Pablo no termina ahí, sino que dice, y puedan resistir o tener paciencia o aguantar algunas personas, no sufriendo, sino ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Ahí es donde está la gran diferencia, porque es muy fácil, hermanos, tener gozos cuando todo está bien. Es muy fácil tener gozo y cantar alabanzas, ¿verdad? Y vivir sometidos a la voluntad de Dios cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no andan muy bien o cuando tenemos personas difíciles en nuestro contexto, ¿verdad? La paciencia y la longanimidad con gozo es casi algo imposible. ¿Cuántos conocen gente, hermanos, que pasa por momentos o ha pasado por momentos difíciles o está pasando ahorita por momentos difíciles y están llenos de gozo? ¿Conoce a alguien así usted? ¿Verdad? Usted se queda sorprendido de ver cómo puede ser, tal vez están batallando una enfermedad y más bien lo animan a uno, lo animan ellos a usted. Están pasando por una situación difícil y no están quejándose todo el tiempo, sino que están con paciencia, con perseverancia, porque están llenos de ese poder y potencia que es Dios mismo, su fortaleza en ellos, llevándolos a través de lo que están viviendo. Entonces, obviamente, hermanos, Pablo aquí nos invita a que cuando oremos por otras personas pidamos que el Señor los fortalezca para que puedan vivir una vida digna del llamado de acuerdo a su voluntad. Número 3 y número 4 y último, dice así, hermanos, porque nuestro tiempo se fue, versículos 12 al 14. Pablo ora entonces para que eso los lleve a una vida agradecida y puedan alabar al Señor. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué más tenemos, hermanos? El perdón de nuestros pecados. Mire qué hermoso eso realmente. Así que Pablo cierra esta sección donde les dice cómo ellos oran, ¿verdad?, por la iglesia en Colosa, llevándolos ahora al corazón, la mente, los pies, las manos y ahora su corazón. La motivación de su vida, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que hay, lo que motiva la vida de estos cristianos? Tiene que ser el gozo que produce, ¿verdad?, el entender todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Entonces Pablo, ¿verdad?, los llama una vez más a esta gratitud realmente teológica, porque Pablo lo que hace ahí, hermanos, rápidamente es que él describe la salvación de nosotros en tres dimensiones. La primera dimensión en la que Pablo divide es que dice, bueno, primero, él nos ha librado, ¿de qué dice ahí? De la potestad de las tinieblas, ¿ok? Lo primero que Pablo dice, deberían de estar gozosos y darle gracias a Dios siempre porque Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, esto quiere decir que antes nosotros de Cristo estábamos bajo otra autoridad, bajo otro dominio. Y la palabra clave aquí es que Él nos ha liberado de eso, nos ha librado de eso. Y no solamente eso, sino que lo segundo es que no nos dejó ahí, no nos liberó para dejarnos ahí, sino que nos agarró y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hubo una transición, nos ha trasladado, es la idea de un reino a otro reino, a un nuevo reino en el cual nosotros ahora vivimos. Esto es lo que hablamos en Filipenses con respecto a la ciudadanía celestial. Esto es lo que quiere decir aquí Pablo. O sea, nos adoptó y nos dio otra ciudadanía. Tercero, dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Dos cosas importantes. Tenemos redención y lo logró a través de su sangre y eso trajo el perdón de nuestros pecados. O sea, la liberación mediante el pago, eso es la redención, y el perdón de los pecados es la cancelación completa de la deuda que tenemos. Hermanos, eso es motivo suficiente para poder nosotros también vivir una vida dando gracias al Padre, ¿sí o no?
El entender esto, ¿verdad?, nos levanta por encima de las circunstancias y nos permite orar no solamente por nosotros mismos, pero por otras personas, de verdad, con corazones agradecidos. Claro que sí. Hermanos, permítame terminar con esto. Mire, nosotros muchas veces, ¿verdad?, en las responsabilidades y las pruebas y las presiones de la vida, nos olvidamos de esta gran verdad que nos debe llenar nuestra vida de gozo siempre. Y la gran verdad, hermanos, es que de verdad el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos trasladó a su reino o al reino de su Hijo amado, y en quien nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. O sea, que nosotros somos salvos, que hemos sido perdonados, y eso es suficiente razón para estar siempre gozosos y darle gracias al Padre. Mire lo que sucede, hermano, con nosotros, ¿verdad? A veces nos olvidamos de esto, que somos perdonados a este digamos, nivel en el que Pablo nos está mostrando hoy. Nos olvidamos de eso. Pero aquí está la perspectiva que lo reordena todo. Ponga atención a esto. En 100 años de ahora, ¿verdad? En 100 años de hoy, nada de lo que hoy nos preocupa, hermanos, tendrá ningún valor ni ningún peso. ¿Sabe qué es lo único que va a importar en 100 años de hoy? Para todos los que están aquí sentados, absolutamente todos, incluyendo los que están en las clases, hasta el más bebé de todos. En 100 años, ¿sabe qué es lo único que va a importar, hermanos? Si de verdad, verdaderamente hemos sido perdonados de nuestros pecados. Esa es la perspectiva. De verdad, esa es la perspectiva. Todo lo que hoy nos agobia, todo lo que hoy nos desvía, ¿verdad?, de tener una perspectiva correcta en el Señor y de estar agradecidos realmente con gozo, dando gracias al Padre, no tiene ningún valor eterno. Piensa en eso, váyase pensando en eso, por favor. Ningún valor eterno. Y a veces nos preocupamos tanto por el hoy y nos olvidamos de la eternidad. Y deberíamos de estar siempre agradecidos por lo que Dios. Así que la pregunta para terminar es esta: ¿estás seguro que Dios te perdonó todos tus pecados ya? ¿Eres salvo? Porque si no eres salvo, entonces Dios te trajo a este lugar con un plan que Él tenía siempre para que escucharas hoy exactamente la esencia del Evangelio, que es esta última parte. Esto: que en tus propios méritos, fuerzas, fruto, esfuerzos, es imposible que puedas tener una relación con Dios, ni conocer su voluntad, ni vivir una vida que le agrade. Es imposible. Pero si crees hoy en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en esa libertad, en ese traslado y en ese perdón, entonces la Biblia dice que si crees, de verdad, de corazón, si crees, el Señor te otorga la salvación. El Señor imputa esa justicia en tu vida que Cristo ganó en el Calvario por ti. Así que si no lo eres, yo voy a hacer una oración hoy, porque tal vez Dios te trajo a este lugar para que alinees tu corazón con Él. Hoy por primera vez o por 150 veces, pero hoy el Señor te permite reflexionar en esto y entender que nos llama a algo mucho más grande que lo que vivimos hoy. Que vamos a orar. Yo voy a orar por nosotros y obviamente voy a orar por las personas. Si hay alguien en este lugar que quiere entregarle su vida al Señor de verdad y salir seguro de que a partir de hoy, a través de su palabra, vas a entender su voluntad y a vivir bajo esa salvación, mi oración va a ser que Dios te ayude y te asegure la vida eterna hoy por la fe que estás teniendo en su Hijo Jesucristo. Amén. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a orar por unos por otros, Señor, y ayúdanos a orar por estas cosas importantes que el apóstol Pablo nos enseña el día de hoy. Gracias, a través de este hermoso libro, Dios. Oro por cada uno de nosotros, Señor, que te pertenecemos, que hemos aceptado y reconocido que hemos sido rescatados, Señor, de ese lugar de tinieblas, y hoy pertenecemos a tu reino, tenemos una nueva ciudadanía, Dios. Si nos hemos desenfocado por cualquier cosa y nuestra vida ya no es una vida agradecida y gozosa, permítenos reenfocarnos, Señor, y vivir de verdad
a la luz de la eternidad. Cualquier circunstancia, Señor, por la que estemos pasando, cualquier situación difícil con otra persona por la que estemos pasando, danos paciencia y longanimidad para poder de verdad, Señor, vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a perseverar, Señor, y a no desmayar en el nombre de Jesús. Señor, y oro por aquellas personas. Si hay alguien en este lugar, Señor, que hoy de corazón está entregando su vida a ti, te está pidiendo, por favor, el perdón. Está entendiendo, Señor, que no puede hacer nada por sí mismo en cuanto a su eternidad. Entiende que quiere conocer tu voluntad, pero está lejos de ti. Mi oración, Señor, es que le abraces el día de hoy y que le hagas sentir, Señor, que tú le has otorgado por fe esa salvación, esa vida eterna. Que han venido, Señor, a creer, al escuchar, han creído, y al creer, Señor, son parte de tu familia. Tú los has rescatado y los has movido a esta nueva ciudadanía, a este nuevo reino que es tu reino, Señor. Dales la perseverancia, la paciencia, todo lo que necesitan, Dios, para poder seguir caminar en esta vida cristiana, Señor. Te damos honra y te damos gloria y gracias por salvarnos a todos, Señor, sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden que todas las personas del Coffee Shop tienen una reunión ahorita mismo, y las personas que van a viajar a Perú a las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga.